Buenos días. Vamos a iniciar con la unidad de 8 de espacios vectoriales, retomando así el álgebra lineal. Si esta es la segunda parte de álgebra lineal, entonces vamos a empezar ampliando el concepto de vectores, ¿sí? Cuando iniciamos la materia hablamos de vector con su definición más clásica, en la que suelen traer del secundario, ya que es usado frecuentemente para usar en física como una fuerza, es representar una fuerza, por ejemplo, con una flechita, y vimos las propiedades de este vector visto desde esa manera. Ahora vamos a ampliar ese concepto y vamos a ver qué otros objetos matemáticos también pueden denominarse vectores. Para esto necesitamos la definición de espacio vectorial. ¿Qué es un espacio vectorial? Bueno, es un conjunto de objetos que cumple con 10 axiomas, ¿sí? Dice, junto con dos operaciones llamadas, bueno, adición y producto por un escalar. Cuando el conjunto de objetos cumple con estos 10 axiomas, debe cumplir los 10, es decir, si uno solo no se cumple, entonces queda en conjunto de objetos, pero si cumple los 10, sin faltar ninguno, ese conjunto se lo puede llamar espacio vectorial, y entonces a esos objetos se los puede llamar vectores. En clase vamos a ver cada uno de estos axiomas uno por uno y algún ejemplito de cada uno. Pero por ahora les recuerdo que lo importante es saber los 10 axiomas que deben cumplir para hacer espacio vectorial y ver que los primeros 5, en este caso, están relacionados con la suma de vectores, mientras que los de las 6 al 10 están relacionados con el producto escalar, ¿sí? Entonces, todo conjunto de objetos que cumpla con estos 10 axiomas se llama espacio vectorial y por lo tanto esos objetos reciben el nombre de vectores. En esta ampliación del concepto pueden ser vectores otros objetos matemáticos, como por ejemplo los puntos de un conjunto numérico, los puntos de un lugar geométrico, como por ejemplo las rectas que pasan por el origen, los puntos de un plano que pasan por el origen, o polinomios, un conjunto de polinomios, un conjunto de matrices, ¿sí? Y vamos a ver que en ejemplos que estos también pueden ser llamados vectores, ya que ese conjunto, si cumple las 10 axiomas, conforman un espacio vectorial. Bien, vamos a ver la definición de subespacios vectoriales. Simplemente es sencilla, el subespacio es un subconjunto. Si tenemos un espacio vectorial B, podemos tener un subconjunto de esos objetos, y va a ser simplemente un subconjunto si no cumple con los 10 axiomas. Pero si cumple con los 10 axiomas, este subconjunto va a ser un subespacio, ¿sí? También veremos ejemplos en clase. Combinación lineal, bueno, es simplemente recordar la definición de combinación lineal que vimos en la unidad 2. Y luego el concepto de conjunto generador de un espacio vectorial. Se dice que los vectores B1, B2, Bn pertenecientes a un espacio vectorial B generan a dicho espacio vectorial B si todo otro vector B se puede expresar como combinación lineal de ellos, ¿sí? Entonces aquí tenemos la combinación lineal de este conjunto de vectores B1, B2, Bn, pueden generar a todos los vectores de un espacio vectorial. A ese conjunto se lo denomina conjunto generador de espacio vectorial. Bien, ¿cuál es la diferencia con base? Esto es importante. Una base es de un espacio vectorial, es un conjunto de vectores, B1, B2, Bn, un conjunto finito, ¿sí? Que cumple dos condiciones. La primera, que genera al espacio vectorial B, es decir, lo que dijimos antes, que por combinación lineal de ellos obtengo todos los vectores de un espacio vectorial. Y la segunda, que estos vectores entre sí son linealmente independientes. Esto es lo más importante de base y es lo que lo diferencia de un simple conjunto generador, ya que
en el conjunto generador no existe la condición de que sean linealmente independientes entre ellos. Los vectores B1, B2, Bn pueden ser o no linealmente independientes. En el caso de que haya una dependencia lineal entre ellos, va a haber infinitas combinaciones lineales por cada vector que genero. Mientras que en el caso de que se trate de una base, me voy a encontrar con que la combinación lineal que genera cada vector es única. Lo vamos a ver más adelante de nuevo. Bueno, acá tenemos algunos teoremas que explicamos en clase también. Y otro concepto fundamental, el concepto de dimensión. La dimensión es el número máximo, la cantidad máxima de vectores que linealmente independientes en un espacio vectorial, ¿sí? Ya hablamos en un momento de que en un plano, por ejemplo, podemos tener estos dos vectores linealmente independientes. Se agrega un tercer vector, ya seguramente hay una dependencia lineal y uno puede ser escrito como en función de los otros dos, como pasó cuando cuando desarrollamos la ecuación vectorial de la recta, por ejemplo. La ecuación vectorial del plano, perdón. Luego, la dimensión de un espacio vectorial coincide siempre con el número de vectores de la base, es decir, la cantidad de vectores que hay en una base, yo puedo contar los vectores, como estos tienen que ser linealmente independientes y tienen que generar B, la cantidad de vectores que hay aquí va a ser igual a la dimensión. Por ejemplo, en R3 la dimensión es 3. Por lo tanto, la base va a tener 3 vectores. Si hay un cuarto vector, ya en el cuarto vector ya hay una dependencia lineal. ¿Sí? Más ejemplos como esto vamos a ver en clase. Hasta ahora hemos definido vectores, por ejemplo en este caso el vector OP, hemos definido como usando como sistema de referencia el sistema de ejes coordenados, en este caso este vector en el plano, por los ejes X e Y. Entonces definíamos un vector, por ejemplo el vector OP o vector U, a través de la componente que eran las proyecciones de este vector sobre cada uno de los ejes. Pero existe otra manera de referenciar y definir vectores, y es usando como referencia, en vez de los ejes coordenados, un conjunto de vectores base. Aquí tenemos un ejemplo, el vector B1 y B2 serían vectores base de la base B, y yo puedo expresar el mismo vector U en función como una combinación lineal del vector B1 y B2. Esto ya lo estudiamos también en combinación lineal. Sabemos que U va a ser la sumatoria de B1 multiplicado por un K1, que es lo que me modifica aquí el módulo, y B2 modificado también por K2, que es el producto por escalar, que también modifica el módulo, pero no me modifica la dirección de B2. Así que U tranquilamente puede ser obtenido como una combinación lineal de B1 y B2. En este caso, los vectores B1 y B2 son base, y por lo que dijimos antes, como son linealmente independientes entre ellos, solo hay un par de ordenado de escalares K1, K2 que se satisfacen en la combinación lineal. Es decir, que U va a estar definido por una única combinación lineal. ¿Sí? Esto es así porque B1 y B2 son base, es decir, son linealmente independientes entre ellos, además de generar el espacio vectorial. Luego podemos definir un vector por los escalares K1 y K2, ¿sí? Como sabemos que estos escalares son únicos por cada vector, lo podemos definir a través de ellos, según la base elegida, porque sabemos que cambiando la base van a cambiar esos escalares. Entonces, tenemos el concepto muy importante de vector de coordenadas de U relativo a la base B. Este concepto, simbólicamente en matemáticas, se escribe con el vector U entre paréntesis y el subíndice B, que me indica la base que estoy usando. Entonces, simbólicamente, este símbolo quiere decir vector de coordenadas de U respecto a la base B o relativa a la base B. En ese caso, para esta base B, voy a requerir los escalares K1, K2. También está el concepto de matriz de coordenadas de U relativo a la base B, que es exactamente lo mismo, solo que escribimos el vector en forma de columna. En este caso, la simbología es U entre corchetes y el subíndice que indica a qué base hace referencia.
Una nota importante es que B1 y B2 no necesariamente deben ser perpendiculares como en este ejemplo. Pueden no ser perpendiculares y igualmente lo importante es que sean linealmente independientes entre ellos. Del mismo modo, si yo en el mismo espacio vectorial tengo otro vector, por ejemplo W, puedo usar la misma base para buscar las coordenadas, el vector de coordenadas de este nuevo vector B con la misma base B1, B2, ya que estoy dentro del mismo espacio vectorial, y me voy a encontrar con que lo puedo definir con los escalares correspondientes a la combinación lineal que requiero para obtener este vector W con la misma base. Lo mismo con la matriz de coordenadas. Luego de ver estos conceptos, vamos a ver ejemplos en clase y vamos a continuar con algunas definiciones. Base canónica. Esto lo repito, cuando hablamos de el principio de vectores, les expliqué cómo podíamos obtener, en vez de definir el vector por un par ordenado de componentes, definirlo en la forma cartesiana. Y esto era la sumatoria de las componentes del vector por los versores. Teníamos que los versores eran vectores con la dirección de cada uno de los ejes y módulo 1. Entonces teníamos el versor I, que tenía la dirección del eje Y y el sentido positivo del eje, y módulo 1, y el vector J para el eje Y, también con sentido positivo de este eje y módulo 1. Y entonces en ese momento dijimos que U podía expresarse en forma cartesiana como los componentes de AI más, o sea, de cada componente multiplicada por estos versores. Bien, en ese momento no se los dije porque aún no lo sabíamos. Estos versores conforman lo que se llama base canónica para R2, ¿sí? Es decir, la base, que cuando es canónica se suele poner acá un subíndice C, la base para R2, la base canónica para R2, estaría conformada por el vector 1, 0 y 0, 1. Y si ven, esta forma cartesiana no es otra cosa que una combinación lineal de esta base, ¿sí? En donde, no por casualidad, los escalares K1 y K2 son las componentes A y B. ¿Sí? Bien, una vez dicho esto, vamos a continuar. Hasta aquí vimos lo que son conceptos básicos de esta unidad. Vamos a continuar viendo un poquito algunas relaciones. Por lo que hemos dicho, un vector B perteneciente a un espacio vectorial puede escribirse en función, usando como referencia una base de dicho espacio. En todo espacio vectorial hay infinitas bases. Una es la canónica, pero luego, además de la canónica, tenemos infinitas bases. Por ejemplo, en un plano, ustedes saben que dos vectores linealmente independientes son bases. ¿Cuántos vectores? Sabemos que cuando vimos la ecuación vectorial del plano, vimos que por 3 puntos no lineales no colineales en un plano pasan dos vectores linealmente independientes, y que cuando agregamos un tercer vector ya viene una dependencia lineal. Bueno, entonces, imagínense que por cada vez que tenemos 3 puntos no lineales en un plano, podemos tener dos vectores linealmente independientes. Por lo tanto, la cantidad de bases también es infinita. Para un vector B que pertenece a un espacio vectorial B, podemos decir que este espacio, si tenemos dos bases, por ejemplo una base B y una base B', podemos definir este vector como a partir de sus coordenadas relativas a la base B o sus coordenadas relativas a la base B'. Eso ya lo vimos. Ahora bien, ¿habrá alguna relación entre las matrices de coordenadas del mismo vector en una base y la matriz de coordenadas de este mismo vector en otra base? ¿Hay alguna relación entre estas matrices? Pues la respuesta está aquí, y es que sí, que existe una matriz llamada P, matriz de cambio de base, o matriz de transición de B a B', que relaciona ambas matrices de coordenadas.
de la siguiente manera, como se observa aquí en esta fórmula. El matriz de coordenadas del vector B respecto a la base B' o base final es igual a la matriz de coordenadas del mismo vector en la base B o base inicial, premultiplicando por una matriz P. ¿Sí? Ahora vamos a demostrar que realmente existe esta matriz P, que esta ecuación se cumple, y luego ver cómo se obtiene esta matriz P. Para esto tenemos este desarrollo que ya está, que está en el apunte y que vamos a explicar rápidamente. Tenemos la base inicial B, los vectores U1, U2, la base final B', con los vectores U1', U2', ¿sí? Por un lado, esos serían datos. Por otro lado, sabemos que cada vector, cualquier vector del espacio vectorial puede ser escrito o definido por combinación lineal de alguna de estas vectores bases. Bueno, entonces lo que hacemos, sabemos que cada vector de la base inicial podría ser definido como combinación lineal de los vectores de la otra base final, ¿sí? De la base B'. Entonces, podremos obtener las matrices de coordenadas para definir cada vector de B en función de la base B'. En este caso, cuando hacemos las combinaciones lineales, nos va a hacer, le ponemos los nombres a K1 y a K2, ¿sí? Le vamos a poner el nombre A y B. Y cuando usamos la combinación lineal del otro vector de la base inicial, vamos a usar, en vez de, como nombre de los escalares, C y D, ¿sí? Bien, una vez que ya definimos esto, sabemos también que podemos expresar en realidad cualquier vector del espacio, cualquier vector B que pertenece a este espacio vectorial B respecto a la base inicial, en realidad respecto a una base o a la otra, la que yo elija. Primero vamos a hacer respecto a la base inicial. ¿Qué vamos a encontrar? O sea, estoy buscando la matriz de coordenada de B respecto a la base inicial. Esto va a ser los escalares K1, K2 de la combinación lineal con los vectores de B, U1, U2. Entonces aquí tenemos la combinación lineal, ¿sí? Correspondiente. Luego sabemos que, como dijimos recién, U1 y U2 pueden ser escritos como una combinación lineal de los vectores de la otra base, de B', que es la denominada base final. Entonces reemplazo, aquí en los paréntesis, reemplacé, y luego aplico distributiva. Una vez que aplicamos distributiva, vamos a reagrupar, pero esta vez sacando factor común, en vez de K1, si no volveríamos acá, vamos a sacar factor común U1 y U2. Reagrupamos entonces y vemos que B queda en función de U1' y U2', ¿sí? Queda en función de U1' y U2', y vemos que lo que hay adentro de los paréntesis son escalares, K1 por A más K2 por C, y en el otro paréntesis K1 por B más K2 por D. Son simplemente escalares. Por lo tanto, si vemos, acá el vector B está representado por una combinación lineal de los vectores de la base final, o sea, de la base B', ¿sí? Multiplicados por un escalar, ¿sí? Bien, si escribimos esto, entonces sabemos que la matriz de coordenadas de este vector respecto a la base B' serían los escalares correspondientes de la combinación lineal, y los escalares en este caso serían lo que hay aquí entre paréntesis. Por lo tanto, el escalar 1 sería el primer paréntesis, el escalar 2 el segundo paréntesis. Si nos fijamos, esto es equivalente a multiplicar una matriz compuesta por AB, CD por K1, K2, ¿sí? Si hacemos el producto de A, B, C, D, K1, K2, si hacemos este producto, fácilmente obtendremos la matriz de coordenadas que acabamos de observar. Bien, entonces, aquí podemos discriminar de que sabemos que es esta matriz de columna que dice K1, K2, sabemos que es la matriz de coordenada de B respecto a la base B inicial. Y
esta otra matriz que premultiplica no es otra cosa que la matriz que buscábamos, la matriz de transición de cambio de base de B a B', y acá podemos ver de qué quedó compuesta. Las columnas de esta matriz P está compuesta por las matrices de coordenadas de cada vector de la base inicial respecto a la base final, como está aquí. Entonces aquí nos queda la demostrada la fórmula que enunciamos al principio, ¿sí? Que la matriz de coordenada de cualquier vector B respecto a una base B' va a ser igual a la matriz de coordenada del mismo vector B por la base B, premultiplicada por una matriz P, que se llama matriz de cambio de base o matriz de transición de la base B a la base B'. Luego se desprendió de este análisis que las columnas de la matriz P no son otra cosa que las matrices de coordenadas de los vectores de la base inicial respecto de la base final. Esto fue para este ejemplo genérico de vectores de dos componentes, pero más general todavía es poder decir que P, la matriz P, va a ser igual, si esta es la matriz de cambio de base de B a B', va a ser igual a una matriz cuyas columnas están formadas por las matrices de coordenadas de cada vector de la base inicial respecto a la base final. Por otra parte, si quisiéramos intercambiar la base final por la inicial, es decir, que mi base B sea la final y mi base B' sea la inicial, podríamos hacer el desarrollo intercambiando la base final por la base inicial, o podemos notar que si hacemos un despeje, ¿sí?, de estas ecuaciones, podemos premultiplicar a esta igualdad por P a la menos 1, y por lo tanto, a la derecha nos queda P a la menos 1 por P, y esta es la matriz de identidad, por lo tanto desaparece, y me queda que la matriz de coordenadas de B es igual a P a la menos 1 por la matriz de coordenadas de B'. Es decir, que P a la menos 1 es ahora la matriz de cambio de base que me relaciona desde la matriz B' a la B. Es decir, que si yo quiero intercambiar la base final por inicial, lo único que tengo que hacer, si tengo matriz P, es buscar la inversa de P, y esta matriz inversa es la matriz de cambio de base de la B' a la B. Bien, esto es con esto terminaríamos los conceptos principales, ¿sí? Conceptos principales de la unidad 8. Como siempre les digo, en clase vemos en mayor profundidad estos conceptos y vemos ejemplos y ejemplos de aplicación. Así que los espero en clase para ver más profundidad estos temas y para resolver sus dudas. Los espero, muchas gracias.